Estíbaliz, pues sí, vamos a hablar de la medicina forense. Cuando hablamos de médicos forenses a uno le viene a la cabeza principalmente la palabra autopsia, pero la medicina legal va mucho más allá. De hecho, su función principal es asesorar a los órganos judiciales mediante pruebas periciales médicas y pruebas de laboratorio. Cierto que los médicos forenses estudian y averiguan las causas de la muerte de una persona, pero no solo violentas, sino también repentinas o inesperadas. Por ejemplo, el año pasado solamente un 1% de las alrededor de 1.500 autopsias hechas en Canarias fueron por homicidios o asesinatos. Para hablar del trabajo que realizan, de su labor en ambas provincias, nos acompañan Cesario Rodríguez, director general de las Relaciones con la Administración de la Justicia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal están? Y Jesús Vega, buenos días, director del Instituto de Medicina Legal de Tenerife. Buenos días. Señor Rodríguez, entre los institutos de medicina legal de ambas provincias más o menos hay trabajando unos 50 médicos forenses. ¿Qué se ocupan de analizar estos profesionales? Bueno, en principio no solo hay médicos forenses, hay un montón de médicos forenses y también hay psicólogos y trabajadores sociales, los que se ocupan de todo el ámbito. Los institutos ambos están divididos en tres servicios, en tres grandes servicios en el que realizan su actividad. Por un lado tendríamos lo que es la clínica forense, lo que llaman la denominada clínica forense, que es el estudio de los vivos, por decirlo para que entienda todo el mundo. Ahí se estudian las lesiones que se generan en las personas, también los reconocimientos de los trabajadores en accidentes laborales, víctimas de violencia, cuando son agresiones sexuales. Toda esta materia la analizan en este departamento. Por el otro lado tienen otro área que sería de los informes psicológicos, que tiene gran importancia sobre todo en la cuestión de analizar la veracidad de las declaraciones de menores en agresiones sexuales, que si quieren luego nos extenderemos más. Toda esta parte, tanto de víctimas como delincuentes, toda esta parte psicológica se examinaría en este ámbito de la valoración psicológica. Y por último estaría la patología forense que usted ha referido antes, que realmente es el estudio de las personas muertas, de todas las autopsias, para ver si efectivamente, siempre que haya un indicio de posible criminalidad o que haya dudas, es cuando se procede por hacer los análisis las autopsias. Bueno, y haciendo caso a los datos del año pasado, 2017, estábamos hablando que un 1% de esas autopsias practicadas corresponden a homicidios, a asesinatos, y si el resto de las autopsias están consideradas como muerte natural, ¿por qué son necesarias ese paso por el Instituto de Medicina Legal, señor Rodríguez? Vega. Señor Vega, perdón. Sí, en primer lugar, vamos a ver, nosotros sabemos que son naturales una vez que hemos hecho el estudio de esos fallecimientos, porque todas las autopsias que nosotros practicamos se hacen sobre personas que han muerto de forma violenta o sospechosas de criminalidad. Entonces, ese gran grupo de sospechas de criminalidad entran muertes naturales que se desconoce la causa, muertes súbitas, bien del adulto o bien del niño, o muertes que están sin certificar o en circunstancias poco aclaradas. En primer lugar, luego de ese grupo de muertes violentas, que suponen aproximadamente la mitad varían los años, pero aproximadamente la mitad, hay dentro del grupo de muertes violentas las muertes accidentales, accidentes de tráfico, caídas casuales, las muertes por suicidio y las muertes por homicidio, que son las que definitivamente suponen ese aproximadamente 1%. Pero muertes violentas son casi la mitad. Y todas las muertes violentas, por definición, son muertes judiciales, hay que investigarlas. Y las muertes naturales son naturales una vez que hemos hecho el proceso de estudio. Determinamos que es natural, pero entran como muertes sospechosas de criminalidad, que luego se determina que no lo son, claro. Pues, señor Rodríguez, para la justicia es importante, supongo que el trabajo que hacen ellos a la hora de los juicios, porque se tratan, como estaba diciendo, de analizar, valorar un montón de cosas, no solamente en el caso de muerte, sino también psicológicos, trabajadores sociales. Sí. Vamos, en justicia es fundamental. El estudio que hacen como técnicos, que son además técnicos independientes, al servicio de los juzgados y tribunales, se le valora mucho sus informes. Entonces, tanto al médico forense en todos estos estudios, bueno, en el tema de las lesiones, por ejemplo, la valoración de las lesiones es esencial algo para determinar si son delito o no son delito, las indemnizaciones que puedan existir, es fundamental. También de los psicólogos, que cada día tienen más incidencia en la reclamación de pruebas
psicológicas. Piensen ustedes en el ámbito de familia, cada vez más frecuente la conflictividad en la que hay menores, y entonces en estos equipos técnicos de menores de familia en este caso, hacen sus estudios psicológicos, y en menores, por supuesto, en violencia de género sobre la mujer. Todo esto los jueces le dan, lógicamente, una importancia fundamental por la posición que el forense o el psicólogo está ocupando en el proceso. No es un perito de parte, sino que es dependiente del propio juzgado. Bueno, ¿y cómo se ha avanzado en todo esto de la medicina legal, señor Vega? Porque sí es verdad que con el paso de los años, con las nuevas técnicas, se avanzan en plazos, en la inmediatez, pero no me quiero imaginar cuando se trata de descubrimientos de cuerpos que llevan mucho tiempo desaparecidos, bajo tierra. Ante este tipo de eventos, ¿con qué panorama se encuentran ustedes, los expertos? Hombre, nos encontramos con un panorama que, bueno, apasionante como siempre, como creo que es nuestro trabajo, ¿no? El hecho de que un cadáver lleve un tiempo fallecido no impide hacer un estudio sobre él, un estudio bastante minucioso en algunos casos. Evidentemente, las condiciones en las que se encuentra el cuerpo y el lugar donde se halla va a determinar también las condiciones del propio estudio. Es fundamental, el estudio de un fallecimiento que se va a hacer una investigación judicial, empieza lógicamente por el lugar de levantamiento. Hay que hacer una inspección ocular, hay que tener en cuenta también que este trabajo no lo hace el médico forense solo, es un trabajo multidisciplinar en el que participan los grupos de policía científica, profesionales con bastante experiencia, y se inicia en el propio lugar de los hechos. Se hace una investigación minuciosa, detallada, una inspección ocular de todo lo que allí ocurre, del cadáver y todo lo que lo rodea y el entorno. A partir de ahí se inician varias líneas de investigación. Por un lado, policía judicial toma declaraciones, hace una serie de averiguaciones, y nosotros en el propio lugar de los hechos y luego en el Instituto de Medicina Legal se empieza la segunda fase, que sería el examen externo del cadáver. Por muy deteriorado que sea el cadáver, se obtienen datos importantísimos, fundamentales para determinar la causa y las circunstancias de la muerte. Y la incluso son tan precisos que pueden determinar, en algunos casos, hasta la hora del fallecimiento. ¿Eso cómo se consigue? A ver, lo de la hora del fallecimiento... Me imagino que serán en asesinatos o muertes más recientes, ¿no? Claro, cuanto más se aleje el momento del fallecimiento al momento de la investigación, más imprecisa va a ser la hora de la muerte. La hora de la muerte se puede obtener por métodos directos, estudios sobre el propio cadáver, o métodos indirectos. La última persona que lo vio, si comió, dónde pasó, si utilizó la tarjeta de crédito o el teléfono móvil, que hoy en día nos facilita mucho la información. Pero bueno, se puede precisar con bastante exactitud, no digo exactitud, pero con bastante certeza la hora o en que ocurrió el hecho. Porque, Estíbaliz, la verdad que nos viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el cadáver que se encontró pues hace aproximadamente 15 días, un poco más, en el sur de Tenerife, que estaba enterrado en una obra, o también hace 2 años el que se encontró en el interior de una maleta. Cuando llegan cuerpos así que no están en situaciones, por decirlo de alguna manera, óptimas, ¿cómo trabajan? ¿Se dividen? ¿Cómo lo hacen? Sí, a ver, el método de trabajo y de investigación va a depender del hallazgo, de las circunstancias. No es lo mismo que aparezca, como en aquel caso, una maleta dentro de un coche, o que aparezca dentro del mar, o aparezca en medio del monte, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver un poco, ya digo, hacer una inspección ocular del hecho, tratar de recopilar la mayor parte de indicios, pruebas que se puedan obtener del sitio, que en unas ocasiones son muchísimas, son determinantes, y luego, en función de cada caso, en este caso que esta persona estaba enterrada, pues hay que hacer un detalle. De hecho, se tardaron como 2 días, creo recordar, o 3 días en extraer el cadáver, a pesar de que se sabía que estaba allí. ¿Por qué? Porque se requiere un trabajo bastante delicado, bastante minucioso para intentar destruir o no alterar las pruebas que hubieran, ¿no? Y a partir de ahí se hace, como decía antes, una primera inspección en el lugar de los hechos, luego se lleva al Instituto de Medicina Legal y se hacen radiografías, se hacen un estudio, un examen externo, un examen interno, la toma de muestras, el análisis de laboratorio, en fin. Se va completando el proceso, que no es ni un día, ni 2, ni 3, a veces son meses lo que se tarda en la investigación completa. Y, señor Rodríguez, ¿se depende de muchos laboratorios externos para concretar algunos resultados que no se pueden obtener aquí en las islas? No, en definitiva no. Vamos a ver, Las Palmas tiene un gran laboratorio donde se hacen bastantes de las muestras que se toman, incluido en Tenerife también hay parte de ellas que se hacen y en concreto ahí está el servicio de clínica forense
el laboratorio está el laboratorio de toxicología forense, donde se hacen las muestras de vivos y de fallecidos, y luego también hay un laboratorio de genética forense. En todo caso, hay que tener en cuenta, aquí al lado del Instituto de Medicina Legal está el Instituto Nacional de Toxicología, que hay 4 en toda España. Nosotros tenemos la suerte de tener uno ubicado en Canarias, de los 4 que hay. Hay que tener en cuenta que son laboratorios de referencia, es verdad, no dependen de la comunidad, dependen del Estado, pero son complementarios totalmente a la tarea del IML. De hecho, ellos, que se tocan así de puerta a puerta, se entregan las muestras y encima hay un seguimiento. Y el trabajo de estos profesionales también es muy, muy técnico, insisto, además son laboratorios de referencia en toda la cuestión genética. De hecho, son un referente a nivel nacional, el Instituto de Medicina Legal, tanto en investigación como también en docencia. Sí, nosotros tenemos acuerdos de colaboración tanto con la Universidad de La Laguna, por la que pasan alumnos de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Enfermería, pasan alumnos de la Universidad de La Laguna desde el punto de vista del psicológico, porque tenemos también formación participamos en la parte práctica de los másteres de psicología, por ejemplo, perdón, de psicología forense. Tenemos alumnos, un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, y pasan alumnos de laboratorio también a hacer prácticas con nosotros. Tenemos un elenco importante de alumnos de distintos ámbitos que creo que se forman bastante bien dentro del Instituto de Medicina Legal. Y hablando de docencia y también de vocaciones, ¿esto tiene que ser vocacional, señor Vega? Además, nos hemos encontrado como en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda muchas series de televisión donde se muestra el trabajo que realiza la medicina forense, pero no sé hasta qué punto también la realidad supera la ficción. A ver, la realidad supera la ficción, efectivamente. Las numerosas series, la verdad es que han facilitado o han abierto las puertas a que mucha gente nos conozca, sobre todo que nos conozca, que somos un colectivo bastante poco conocido. Yo creo que también lo queremos nosotros así, claro. Somos bastante discretos, pero somos bastante poco conocidos, sobre todo en las formas de acceso y en la actividad que nosotros realizamos. Pero es verdad que en los últimos tiempos recibimos numerosísimas visitas de institutos que quieren ver cómo es el Instituto de Medicina Legal por dentro, que quieren ver para que los alumnos vean qué otras salidas profesionales tienen y salen encantados, con lo cual todos los niños que salen de allí salen que quieren ser médicos forenses, ¿no? Pero no cabe duda que es una parte importante, es el darnos a conocer como institución, como vocación, porque no cabe duda que es una vocación. Bueno, pues poco a poco esta institución se va dando a conocer. Señor Rodríguez, señor Vega, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Gracias. Estíbaliz, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Marta.